Audiolibro de la hermana Claire Crockett, Sierva del Hogar de la Madre, Sola con el Solo, por la hermana Kristen Garner. Sin mirar atrás, capítulo 7. ...18 de junio de 2001. Fuera de la cocina, en el pasillo, está Margaret Crockett postrada, literalmente ante su hija mayor. «Claire, por favor, no». Sus sollozos clamorosos interrumpieron la desesperada súplica. Trató de respirar hondo mientras las lágrimas seguían corriendo por las mejillas. «No nos dejes, eres mi hija mayor. Así me pagas todo lo que he sufrido y hecho por ti». Claire le respondió con calma. «Mamá, lo siento, pero tengo que hacerlo». Margaret gimió. «Si vas a salir por esa puerta, más te vale hacerlo en un ataúd». Shauna, que estaba en el piso de arriba llorando, bajó y ayudó a su madre a ponerse en pie. Esta escena se había repetido a lo largo de toda la mañana. Habían acudido amigos y vecinos, todos ellos con la intención de convencer a Claire de que se quedara. ¿Cómo podía explicar su vocación si apenas abría la boca la asediaban con duras acusaciones, lamentos hostiles y lágrimas amargas? Algunas amigas suyas decidieron no ir a despedirse, por no cargar aún más de dramatismo aquel momento. El único consuelo de Claire era que todo estaba a punto de terminar. ¿Hubiera tenido fuerza para soportar esta tensión durante un mes? Margaret, mientras se agarraba a Shauna para ponerse en pie, manifestó un último deseo. «Solo te pido que pases a despedirte de tus abuelos». Sin contestar, Claire subió a su habitación para procurarse un momento de tranquilidad. Allí rezó interiormente: «Señor, dame fuerza». Ya había estado en casa de sus abuelos maternos la noche anterior para despedirse, y esa misma mañana su padre la había llevado a casa de los paternos. No sabía si podía resistir otra visita a sus abuelos. Media hora después se subió al coche con su padre para ir al aeropuerto. «Pasamos por casa de la abuela, ¿verdad?», preguntó su padre, rompiendo el silencio. Claire asintió. Ya se veía la casa a lo lejos. Su abuelo estaba afuera en el porche, y allí estaba también su abuela junto a la ventana. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Señor, qué duro es esto. No sé si puedo». Sintió que sus fuerzas flaqueaban. «Papá», dijo con firmeza, «no pares». Él la miró asombrado, pero obedeció en silencio. «Señor, confío en ti». Fue la oración que a Claire le surgió espontáneamente. Tras la facturación en el aeropuerto, pararon en un restaurante para comprar algo de comer. Entonces Gerard hizo su último intento de convencer a su hija para que se quedara. «Claire, aún podemos volver a casa. ¿Estás realmente segura?». Ella miró a su padre a los ojos, dolida por su incapacidad de comprender su decisión. «Papá, lo tengo que hacer». Cuando terminaron, se dirigieron hacia el control de seguridad y la aduana. Allí le dio su último adiós y accedió a la zona de los pasajeros. Al cabo de unos instantes oyó de repente la voz de su padre que clamaba: «Claire, Claire, Claire». Aquel grito le traspasó el alma como una espada. Era cada vez más fuerte e insistente, hasta que se quebró y no fue capaz de seguir. Era su última oportunidad para persuadirla de que no se fuera. Claire sabía, con una certeza que solo podía venir de Dios, que no podía mirar atrás. Prosiguió su camino hasta la puerta de embarque. En medio de toda la angustia, experimentó claramente el consuelo del Señor, que le hacía comprender que Él sería su madre, su padre, su idioma, su país. Solo tenía que confiar y avanzar por esa vía sin mirar atrás. El padre Rafael y 2 candidatas fueron al aeropuerto a recoger a Claire. Llegó el lunes 18 de junio de 2001 por la tarde. Una vez en Zurita, todas las hermanas salieron a recibirla con una calurosa bienvenida, lo que le hizo sentirse en casa enseguida. Estuvo contando al padre y a las hermanas algunas de las pruebas que había sufrido en los últimos días, y todos la animaron a confiar en el Señor y a agradecerle que le hubiera dado la fuerza para permanecer fiel a su llamada.
El padre le preguntó si quería entrar como candidata de las siervas el 11 de agosto, fiesta de Santa Clara de Asís, y a ella le encantó la idea. Desde ese momento formaría parte oficial de la comunidad de siervas. Sería el primer paso de un largo proceso de formación. A los 2 años de candidatado, seguirían otros 2 años de noviciado, 5 de votos temporales y finalmente los votos perpetuos, si tanto ella como la comunidad habían discernido que esa era su vocación. Más tarde, Claire fue a la casita, una pequeña casa al lado del nuevo noviciado de las siervas, donde viviría con las candidatas. En ese momento había allí 7 candidatas, 4 de las cuales iban a entrar al noviciado en el mes de julio. Yo misma llegué al día siguiente con otras 3 chicas de Estados Unidos. La casa del nuevo noviciado estaba por entonces en construcción. Por las mañanas íbamos caminando 5 minutos hasta la casa de las hermanas profesas para hacer la oración ante el Santísimo expuesto. Luego volvíamos y pasábamos el día en el nuevo noviciado, ayudando a las hermanas a pintar y a rejuntar las paredes de la casa. Había momentos en los que Claire estaba entusiasmada con el trabajo y otros en los que no tanto. Si te está gustando este contenido, apóyalo con tu like en este mismo momento. Aprovecha para suscribirte antes de que se te olvide y darle a la campanita. Es la mejor manera de apoyar este buen mensaje. Coméntanos cómo ha impactado tu vida la historia de la hermana Claire y compártelo con tus amigos y familiares. La hermana Karen McMahon, irlandesa, entonces novicia, entró un día en la casita y se encontró allí a Claire fumando, con los pies encima de la mesa, mientras el resto de las chicas estaba trabajando. En tono de broma regañó a Claire. ¡Viva Irlanda! Vaya, ¿cómo estás dejando al país? Claire con toda calma le contestó con una risita entre dientes, mientras bajaba los pies de la mesa. Sí, ya voy. Por la tarde, las chicas de habla inglesa teníamos clase de español. Empezábamos con vocabulario muy básico y con la conjugación de los verbos en presente. Era divertido estudiar con Claire, porque constantemente hacía bromas y se reía con las palabras que iba aprendiendo en español. Por algún motivo, gusano y ajo le resultaban especialmente graciosas. Solía repetir sus vocablos favoritos en español, incluso en contextos en los que no venían a cuento en absoluto. Más tarde, siendo ya candidata, las clases dejaron de ser una novedad y se le pasó el primer entusiasmo, con lo que sus bromas, con frecuencia destinadas a boicotear la clase o el tiempo de estudio, dificultaban la concentración y el aprendizaje de todas. Recuerdo que un día incluso se escapó de la sala de estudio con otra candidata para ir a dar una vuelta. Hacia las 7 de la tarde solíamos tener una reunión de formación con el padre Rafael. Normalmente empezaba con una cita de algún libro, el que estuviera leyendo en esos días o con una pregunta espontánea, y de ahí partía el diálogo. Todo el mundo podía participar, ya que el fin era que aprendiéramos a pensar y a reflexionar, y el padre guiaba la conversación. Los temas variaban mucho, desde los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, a la vida espiritual y de oración, las virtudes, etc. A Claire le gustaban mucho estas reuniones y siempre intervenía. Justo después de la reunión teníamos la misa y luego las chicas volvían a la casita para cenar. Durante los primeros días en Zurita, Claire gastó todos los cigarrillos que había traído. Sabía que una vez que entrase como candidata en agosto, tendría que dejar de fumar definitivamente. Unos 5 días después de su llegada, hicimos una peregrinación a Lourdes. Dado que las novicias de segundo año iban a hacer sus primeros votos el 2 de julio, el padre Rafael había decidido llevarlas a Lourdes como parte de la preparación para su entrega al Señor. Como había plazas libres en los coches, algunas de las chicas pudimos ir con ellas. Tuvimos que levantarnos pronto, porque Lourdes estaba a 5 horas en coche y era un viaje de ida y vuelta en el día. Al cabo de unas 2 horas, paramos para desayunar en una gasolinera. Las hermanas empezaron a sacar los vasos de plástico, pan, leche y café, en vez de comprar la comida por el camino. Habían preparado todo para llevarlo desde casa como siempre, así era más barato.
Cuando terminamos el desayuno, empezamos a recoger todo para marcharnos, pero no encontrábamos a Claire. De repente, la vimos a unos cuantos metros de distancia hablando con un hombre que acababa de aparcar y que tenía un paquete de cigarrillos en la mano. Efectivamente, le estaba pidiendo con gestos un cigarrillo. Al verle fumar, la tentación se hizo demasiado fuerte y no pudo resistir. Yo fui corriendo hacia él con otras chicas e intenté disuadirle, en inglés, de que le diera tabaco. Aquel señor, que debió de divertirse con aquel grupo de americanas escandalizadas, le dio el cigarrillo mientras nosotras gritábamos «¡No!». Claire nos ignoró y pidió al hombre que le diera fuego, sin mostrar la más mínima sombra de remordimiento. Nos sonrió mientras se colocaba el cigarrillo entre los labios y empezaba a fumar. No puedo evitar pensar que le satisfació más el dramatismo de la escena que el cigarrillo en sí. El Señor tuvo mucha paciencia con ella en estos primeros momentos. Sin embargo, dejar de fumar y tener que hacer trabajo físico fueron las pruebas más ligeras a las que tuvo que enfrentarse en los principios. El Señor le tenía dispuesta una nueva y dolorosa dificultad para probarla y pedirle que renovara su sí y su decisión de seguirle. Después de la jornada en Lourdes, ayudó a las demás chicas y candidatas en la intensa preparación del campamento que iba a tener lugar del 3 al 13 de julio. Sería su primer campamento con el Hogar de la Madre. El 2 de julio viajamos a Priego, Cuenca, para la ceremonia de votos de las hermanas. Al día siguiente, al comienzo del campamento, Claire recibió una llamada que la descolocó. Su abuelo James Doyle había fallecido repentinamente. Era el mismo abuelo ante el que no paró para darle el último adiós. ¿Habría muerto en gracia? ¿Cómo lo estaría llevando su abuela? ¿Y su madre? Estas ideas la atormentaban mientras se dirigía al aeropuerto para asistir al funeral. Claire volvió a Irlanda para acompañar a su familia y rezar por su abuelo. Fue un momento muy difícil y doloroso para la familia, pues estaban todos muy unidos. La viuda era la que estaba sufriendo más. Su salud parecía decaer por momentos. Claire pasó esos días en casa de su abuela para ayudarla en lo que necesitase y hacerle compañía. Su familia empezó a elaborar planes y estrategias para retenerla. Por lo que hemos podido averiguar, parece que su modo de defenderse de ello fue agigantar teatralmente su religiosidad e incluso inventar historias de cómo era la vida con las hermanas. Cabe recordar que Claire aún no había alcanzado la madurez en la vida espiritual y que su deseo de ser fiel se mezclaba con el goce de ser el centro de atención y de causar impacto entre sus amigos y familiares, con actitudes e historias exageradas. En cualquier caso, al cabo de un día o dos, su familia estaba convencida de que nunca volvería a España. Aparte de todas las razones ya arguidas anteriormente para persuadirla de que se quedara en casa, añadieron esta vez algunas más. Estaban seguros de que ya no se les escaparía. «Claire, te necesitamos para que cuides de la abuela», insistía su familia. «La abuela te necesita. Como tú te fuiste, el abuelo se murió de pena. ¿Vas a matar también a la abuela?». Claire empezó a dudar. Pesaba sobre ella un sentimiento de culpa. ¿Cómo podía abandonar a su abuela? ¿No sería un pecado contra la caridad? San Ignacio de Loyola dice que el demonio suele presentarse como ángel de luz, y eso es precisamente lo que hizo en esta ocasión. Poco a poco empezó a sentirse en la obligación de permanecer allí y cuidar de su abuela. Entonces llamó a España y pidió hablar con la hermana Elena. Le contó todo lo que había sucedido, lo mucho que le debía a su abuela y que ésta la necesitaba. «Así que no voy a volver a España», concluyó. Enseguida la hermana Elena sospechó que el demonio podría estar aprovechándose de esta situación para tentar a Claire y la ayudó a ser consciente de lo que podría significar esa decisión a largo plazo. Si no volvía ahora, tendría la fuerza de hacerlo dentro de unos meses, contando con que su familia seguiría presionándola. Sabía bien que los suyos no la dejarían volver tan fácilmente, ni en unos meses, ni incluso en unos años. Desgraciadamente, muchos han rechazado o abandonado la llamada del Señor precisamente porque han cedido a presiones procedentes de su familia y de sus amigos. El Señor dice: «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre
y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Estas son palabras duras, pero son las palabras de Jesús. En otra ocasión, cuando un joven preguntó al Señor si podía seguirle después de enterrar a su padre, es decir, después de cuidar de su padre hasta su muerte, Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Sí, responder a la voz de Dios implica dejar a los que se ama para seguir a Jesucristo. Ese amor se eleva a un nivel sobrenatural. Y aunque ellos no lo reconozcan en un primer momento, una vocación religiosa es siempre una bendición inmensa para todos nuestros seres queridos. De hecho, un amor verdadero hacia nuestros parientes exige fidelidad a lo que el Señor nos pide. La salvación de los miembros de nuestra familia, que es su verdadero bien, podría depender en parte de nuestra entrega al Señor y de nuestras oraciones en su favor. En el caso de Claire, era evidente que la prioridad de la familia no era la salud de su abuela, sino retener a Claire en casa, es decir, impedir su seguimiento de Cristo. Sus propios hijos eran los primeros responsables del cuidado de la abuela. Vivían cerca y podían hacerlo con mucho cariño. San Pablo dice: llevamos este tesoro en vasijas de barro, y la vocación es ese gran tesoro que tenemos que proteger. La hermana Elena ayudó a Claire a ver esto. Después de la conversación, Claire decidió responder a su llamada. Sabía que tenía que confiar en que él cuidaría de su abuela y del resto de la familia. Sin embargo, esta convicción no le dio la facilidad para hacer lo que tenía que hacer. Claire sintió que no tenía la fuerza necesaria para decirle a su abuela que se marchaba, ni para explicarle el porqué. Sabía que tenía que irse, pero estaba tan desgarrada interiormente que le asustaba la posibilidad de derrumbarse y ceder si su abuela insistía en que se quedara. Claire llamó a un taxi para que la recogiera en casa de su abuela y así poder ir al aeropuerto a la mañana siguiente. Aquella noche, cuando su abuela empezó a hablar de los planes para el día siguiente, podemos ir a comprar, y después Claire solo asintió. Al día siguiente, a la hora establecida, cogió su maleta y en silencio caminó de puntillas hacia la puerta, asegurándose de no hacer ruido al abrirla. Ya estaba el taxi esperándola. Quizá por el nerviosismo, cerró la puerta de la casa con un golpe fuerte, despertando así a su abuela, que empezó a gritar su nombre. «Claire, Claire, ¿dónde vas?». Eso era exactamente lo que ella había querido evitar. Claire sintió que se moría, pero sabía lo que tenía que hacer. Sin mirar atrás caminó hacia el coche, se metió y cerró la puerta. Cuando las hermanas fueron a recogerla al aeropuerto, Claire las estaba esperando fuera con un rostro sombrío y un cigarrillo en la boca. Era obvio que estaba sufriendo. El Señor le había dado la fuerza de voluntad necesaria para volver, pero no había sido fácil. La lucha interior era todavía muy intensa. De vuelta con las hermanas y en la casita, el Señor la consoló y la sanó interiormente. Ella había querido escogerle por encima de todo lo demás, y el Señor recompensó su generosidad. El tiempo voló y enseguida llegó el 11 de agosto, fiesta de Santa Clara de Asís, el día fijado para la entrada de Claire como candidata. El acto se realizó durante la misa a las 10 de la mañana en Barcenilla, Cantabria. Durante el rito de este acto, la Madre Ana, superiora general de las siervas, preguntó a Claire: «Querida hermana, ¿qué nos pides?». Claire respondió: «Que me permitáis experimentar un tiempo lo que es vuestra vida consagrada y que juzguéis de mi actitud para seguir a Cristo en las siervas del hogar de la Madre de todos los hombres, Madre de la Juventud». Luego afirmó que deseaba vivir en pobreza, castidad y obediencia y vivir en comunión y en comunidad con las siervas. Todos respondieron amén y Claire se arrodilló para leer la fórmula de entrada. Señor Jesucristo, he oído tu voz que me dice, sígueme. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y me siga.
Me comprometo a seguirte como sierva del hogar de la Madre de todos los hombres, Madre de la Juventud, y me ofrezco para realizar la obra de tu regalo a tu Madre y nuestra Madre. La Madre Ana encomendó a la nueva candidata a la hermana Rocío, que sería su formadora durante aquellos primeros momentos en que aprendía la vida de una candidata a las siervas del hogar de la Madre. El padre Rafael concluyó el rito con una oración y la bendición. Fue un día de alegría y fiesta. Claire por fin se había entregado a Dios. Su sonrisa radiante era manifestación de su alegría interior. A partir de aquel día iba vestida con una falda como signo de su consagración. Al final de un cuadernito, en cuyas primeras páginas había escrito Claire las oraciones de consagración matutinas del hogar de la Madre, anotó en esta época una plegaria que es clara expresión de los deseos más íntimos de su corazón en aquel momento en que acababa de dejar su país, su familia, sus amigos y todo lo que amaba para seguir a Dios. Querido Señor, por favor, vela sobre toda mi familia y sobre todos los que han sido buenos, generosos y amables conmigo. Te pido especialmente por los Gallagher, que han sido gente excepcional y que necesitan mis oraciones. Por mi madre, mi padre y mis 2 hermanas, que aún no te han encontrado realmente. Te pido que toques intensamente sus corazones. Te pido por todas las personas del mundo que ponen otras cosas por delante de ti y no tienen ningún respeto por ti. Te pido por las personas que me han herido y por aquellas a las que yo he herido. Te pido por los sacerdotes y para que haya más vocaciones a la vida religiosa. Te pido por los que han muerto para que puedan descansar en paz. Te pido por todos los que son pobres, están enfermos y solos, especialmente por los ancianos. Te pido especialmente por el hogar de la Madre, las siervas, los hermanos y padres que me han hecho tan feliz. Te pido por mí para que pueda llevar una vida buena y llegar a ser una sierva fiel, que no haga otra cosa más que pensar en ti. Amo a mi Señor, mi Dios, mi verdadero amigo y Padre. Te quiero, María, pide por mí y vela sobre mí. Y pide también a Mami, madre espiritual del hogar de la Madre que falleció el 4 de agosto de 1994, que ruegue por mí. Gracias por todo. Fin del capítulo 7. Quedóse prendado de su belleza, enamorado de su debilidad, y no pudo sino amar.